Colombia. Bueno, y con esta emotiva, participación, entrada a este Congreso Internacional, quiero dar las gracias por la invitación, por aceptar nuestra ponencia en este Congreso Internacional Virtual de Investigadores, liderado por la red La CIR. En este espacio nosotros vamos a hablar sobre la contabilidad cultural, una alternativa de medición para el patrimonio material e inmaterial. Esta ponencia fue escrita por los docentes investigadores de la Corporación Universitaria Americana, Merlis Tafur, Tania Vaquero, el doctor Luis Fernando Landázuriz y la doctora Ana Mugno. Estuvimos trabajando en este tema interesante, lo que es la contabilidad cultural, y es en este sentido que vamos a trabajar en estos ítems, el contenido, planteamiento del problema, los objetivos, referentes teóricos, metodología y las conclusiones. El planteamiento del problema. Inicialmente, rápidamente, así como para hablar un poquito del planteamiento del problema, se identifican aspectos asociados a buscar mecanismos que permitan hacer una adecuada medición del patrimonio material e inmaterial de un determinado territorio. Es necesario entonces, desde la contabilidad, también apoyar a tener esos mecanismos, ¿sí?, que permitan medir adecuadamente los recursos culturales que tiene un determinado municipio, un determinado departamento, un determinado país. Asimismo, según Ramírez, reconocer la importancia y la valoración del patrimonio cultural contribuye al desarrollo de la contabilidad cultural como disciplina del conocimiento. El análisis de los fenómenos económicos y sociales del patrimonio cultural a partir de datos o información servirá para fortalecer los procesos de identidad del lugar, identificar las características de la cultura local, así como el establecimiento de estrategias para propiciar el turismo vinculado a los planes de desarrollo municipal y provincial. En los objetivos generales, nos tenemos el objetivo general, analizar la contabilidad cultural como una alternativa de medición para el patrimonio material e inmaterial. Y los objetivos específicos, analizar microeconómicamente y macroeconómicamente la implementación de la valoración de un bien cultural, presentar la contabilidad cultural como una alternativa de medición al patrimonio hacia la sustentabilidad y determinar el patrimonio material e inmaterial. De los referentes teóricos, aquí destaco como los claves para la ponencia, tomamos primeramente el concepto de cultura y se tomó lo que mencionó la UNESCO, donde manifiesta que la cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ello engloba además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales, el ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. En este sentido, cada territorio tiene su riqueza cultural arraigado a los diferentes componentes que hacen parte de ello y que nosotros como ciudadanos, como nativos de un lugar, lo apropiamos y lo vamos transmitiendo de generación en generación para preservarlo. Estos aspectos culturales nos hacen únicos
que las danzas, la medicina tradicional, los mitos, las leyendas, los monumentos, los parques temáticos, culturales, la misma etnia, ¿sí? Como en San Basilio de Palenque, que hay toda una ruta turística a partir de su etnia, de su gente, de su cultura, de sus casas, de sus alimentos, todo lo que es el tema gastronómico, entonces se evidencia en estos aspectos culturales. Siendo esto un recurso, siendo esto una riqueza que tiene un territorio, nosotros lo hemos identificado también como un foco, como un objeto de estudio de la contabilidad. Partiendo que antes nosotros, pues, como antes se hacía como una revisión del tema contable, cuando hablábamos de la contabilidad, un enfoque financiero, decimos que nosotros tomamos la contabilidad, ¡pam! Analizamos, registramos, clasificamos hechos económicos para una adecuada toma de decisiones, ¿cierto? Armamos la información financiera, netamente financiera, para que los usuarios puedan revisar y de esta manera analizar el comportamiento de una entidad. Pero de acuerdo a cómo van avanzando las formas de hacer las cosas, las formas de hacer negocio, cómo la humanidad cada día ha evolucionado, nosotros también desde la parte contable también se ha habilitado pues estos temas contables y mirar cuál es el objeto de estudio de la contabilidad. Y finalmente, bueno, esto es una definición muy reciente del equipo de investigadores, doctor Eutemio Mejía, donde manifiesta que la contabilidad es la ciencia social aplicada que estudia la valoración cualitativa y cuantitativa de la existencia y circulación de la riqueza ambiental, social y económica controlada por la organización, utilizando diversos métodos que le permiten cumplir su función de evaluar la gestión que la organización ejerce sobre la riqueza con el fin de acumular, generar, distribuirla y sostenerla. En este sentido vemos que los enfoques de objeto de estudio de la contabilidad no solamente los miramos del plano económico y financiero, sino que también revisamos cuáles son los impactos que la actividad económica ha generado en un determinado periodo. Es decir, cuáles son esos impactos ambientales que el desarrollo de ese objeto social que yo hice en un determinado periodo impactó el medio ambiente. Estamos revisando entonces, cómo se mide ese impacto. Desde el punto de vista social también se tocan los impactos personales, el impacto humano, el impacto que hace el ente en la humanidad, en el entorno, los stakeholders, ¿verdad?, que hacen parte de ellos, pero también ubicamos la parte social en los estudios de la contabilidad cultural, ¿sí? Ya que si bien es cierto, como lo revisamos en el concepto anterior, esos rasgos distintivos de cada territorio, esos rasgos distintivos de cada persona, de cada lugar, que lo hace único, que lo hace atractivo y que merece que de alguna manera se busque un mecanismo de medición para una adecuada valoración de estos recursos culturales, de esta riqueza cultural de cada territorio. Fuentes y Peña definen la contabilidad cultural como una ciencia social que consta de un sistema de información que permite identificar, valorar y medir el proceso individual y social del ser humano, el lenguaje, símbolos e imaginarios, con el fin de controlar dichos recursos tangibles e intangibles. Para medir la cultura es necesario conocer la realidad, partiendo del crecimiento y desarrollo de la sociedad con el fin de mejorar la gestión cultural. En esta parte es necesario desde la medición de los recursos culturales, es necesario que nosotros primero podamos conocer qué tiene cada territorio, ¿cierto? Un inventario de manifestaciones inmateriales, materiales, hay una metodología del ministerio para hacer inventario de recursos, tanto naturales, también patrimonio material e inmaterial, conocer qué cuenta el territorio, mirar cómo está la calidad de ellos. Es en esta parte que aquí dialogan diferentes profesiones, porque para que se haga una adecuada medición, un adecuado reconocimiento y una adecuada valoración de estos recursos, es necesario también hacer un diálogo con los diferentes actores, con diferentes profesiones, con los historiadores, con los expertos en cultura, las personas que interactúan en este campo, para que podamos realizar una propuesta pertinente y coherente y que se alinee a este reconocimiento de estos recursos maravillosos que tenemos en los diferentes municipios,
lo tenemos en los diferentes departamentos, en la nación, y que lo hace atractivo. Finalmente, la metodología se basó en un enfoque cualitativo bajo revisión crítica de literatura definido según Cortés y León como el proceso mediante el cual se consulta, se extrae y se recopila información relevante sobre el tema a investigar atendiendo a las variables objeto de estudio. Y finalmente, nuestras conclusiones, pues cierro con esta esta imagen tomada de la página del Ministerio de Cultura, y definen entonces, o más bien hago como unas conclusiones del tema. Se considera que el patrimonio cultural es un recurso para las sociedades actuales, por tanto se hace necesario estudiar la gestión del patrimonio cultural, articulado mediante el conocimiento, la utilidad en práctica, la investigación, la gestión. Es necesario que nosotros, desde las diferentes líneas de investigación que estamos trabajando en nuestros programas, también podamos seguir fortaleciendo estos aspectos de patrimonio cultural, sabiendo que esto hace parte de la riqueza de cada territorio, que se realicen diálogos, como ya lo había mencionado, con los diferentes actores que interactúan en torno a la cultura, que hablamos de temas contables, de que hablamos de teoría contable para hacer entonces una medición, una valoración coherente, una valoración que sea pertinente, ¿sí?, para estos recursos que de alguna manera marcan la diferencia, se convierte en una ventaja competitiva para cada territorio, y es necesario que hagamos una buena medición de él, que conozcamos realmente lo que tiene cada territorio para que, como estaba hablando ya de la sostenibilidad, para que podamos preservar nuestro patrimonio, preservar nuestra cultura, nuestra riqueza, y que las generaciones que vienen, nuestros jóvenes, sigan apropiando estos recursos que tenemos, porque sabemos que esto es un factor diferenciador y lo que lo hace único. Visitar Medellín, visitar Santiago de Tolú, visitar Barranquilla, visitar Cartagena, que son esos puntos claves, visitar México, ¿cierto?, visitar Perú y todo lo que tenemos a nivel internacional, que es una invitación para que evaluemos y sigamos trabajando en estos temas de patrimonio cultural desde los enfoques contables y hacer unas muy buenas propuestas. Muchísimas gracias a todos por su atención.